Listo. Silvia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor. Sí quisiera, como ya vamos a empezar con lo del recurso y frente a algunas dudas que tengo a la lectura enviada por usted y pues que en la dinámica jurídica también me genera frente al paso a la analogía, que antes se ya hablaba de analogía, luego pasó a ser precedente judicial o jurisprudencial a través de la sentencia de unificación 354 del 2017. Luego pasó ahora a la extensión de jurisprudencia, que no sé si estoy pues confundo o esta reemplaza el precedente judicial o jurisprudencial que estaba en esa sentencia de unificación. Y también quisiera que, si es posible, profundizar en las consecuencias de cada recurso para determinar qué otro medio tiene uno, o sea, cuál es puedo invocar, porque a veces uno puede invocar la acción de tutela contra las providencias. Eso es todo, sí, doctor, y disculpe pues que sí me gustaría profundizar en ese tema. Gracias. Eso tan poquito, Silvia. Sí, doctor. A ver, bueno, lo primero es, yo no me voy digamos, no me voy a dedicar aquí a hablarles a ustedes de los recursos, de la apelación, de la reposición, de la queja, de los cambios que hubo, porque eso ya lo tienen en el video, en la conferencia que está subida en la plataforma, ¿sí? Lo que vamos a dedicarnos aquí es a absolver dudas e inquietudes al respecto y a eso vamos a dedicar esta horita. Estamos empezando a las 10:14 por el problema técnico, entonces iremos hasta las 11:14 como lo prometido. 11:14 a 11:25 más o menos, vamos a hablar ya de los temas finales, los acuerdos, el tema de evaluación, para que ya nos despidamos. Entonces vamos a tratar de maximizar el tiempo. Eh, entonces, lo primero, ¿tienen preguntas en relación con los recursos? Aquí me está hablando, Silvia me está hablando de un tema ya de extensión de jurisprudencia. Dejémoslo un poquito para después, si alcanzamos, lo vemos, si no, pues ya tocaría, digamos, individual la pregunta para que no nos alejemos del tema en concreto. Estamos hablando en este momento de recursos ordinarios y extraordinarios y el mecanismo de extensión de jurisprudencia es un mecanismo aparte de los recursos ordinarios y extraordinarios. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. ¿Tienen dudas e inquietudes o que quieren que ampliemos específicamente en relación con los recursos ordinarios del código? Pues a mí me encantaría, pues sí, darle como un estudio, no sé, a los que están en la dinámica jurídica, compañeros de este curso, pero sí que nos diera de pronto pues un bosquejo general y más que todo esos recursos ordinarios y extraordinarios, las consecuencias jurídicas que tienen cada uno de ellos. Dígase por decir algo, el recurso de apelación ante el tribunal, cuál le procede después de que ya ha sido en contra o confirmando la sentencia. Entonces, todo eso es a lo que yo me refiero, consecuencias jurídicas de cada recurso. Bueno, a ver, pues las consecuencias jurídicas de los recursos es un tema de derecho procesal general, digamos, es aplicable a todo, transversal a todos los recursos en todas las jurisdicciones. Aquí tenemos el mismo esquema, tenemos unos recursos ordinarios y unos recursos extraordinarios, pero además tenemos unos mecanismos adicionales, el mecanismo eventual de revisión, el mecanismo de extensión de jurisprudencia y hoy en día un recurso especial de revisión en materia disciplinaria. Entonces vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Los recursos ordinarios son los mismos normales que se presentan en la jurisdicción ordinaria. Reposición, apelación, súplica, no, reposición, apelación, súplica y queja. Esos son los recursos ordinarios. Características, el de reposición se interpone siempre ante el mismo funcionario. La finalidad es la misma para reposición, apelación y súplica. ¿Cuál es la finalidad? Que el funcionario ante el cual yo acudo en reposición, en apelación o en súplica, revise la providencia que es objeto del recurso. ¿Para qué? Para que la modifique o para que la revoque.
Si no acepta mis argumentos, pues lo que va a hacer es confirmarla. Pero lo que yo pretendo es o que la modifique o que la revoque. Entonces, si yo se lo voy a formular al mismo funcionario, es reposición. Si yo lo voy a formular ante el superior, es apelación, de segunda instancia. Pero la apelación tiene restricciones porque no procede contra toda providencia, procede contra ciertas providencias. ¿Dónde están las providencias que son apelables hoy en día? En el artículo 243. Antes de la reforma de la 2080, estaban dispersos en el código, tanto en el 243 como en otros artículos, 240, 236, 226, 183. Se me escapa alguno. Estaban las providencias que eran objeto de apelación. Hoy en día se trató con la 2080 de sistematizar y organizar todo en un mismo artículo, 243. Esa, digamos, es la primera regla. ¿Cuándo procede apelación? Pues en procesos que no son de única instancia, es decir, los que tienen doble instancia, es decir, los que se tramitan en primera instancia, sea ante el juez o sea ante el tribunal. Y los va a resolver o el tribunal si es una providencia del juez o el Consejo de Estado si es una providencia del tribunal. ¿Sí? Y en el Consejo de Estado, pues hay unos procesos que tienen garantía de doble instancia, yo ya se los mencionaba, la repetición contra actos funcionarios o las demandas contra los actos administrativos sancionatorios contra vicepresidente y congresistas, obviamente los expedientes viejos. En esos casos hay posibilidad de apelar ante la sección tercera o ante la sala plena si la decisión es desfavorable al demandante. Al demandante en el disciplinario o al demandado en repetición. De eso ya lo habíamos hablado. Y también hay posibilidad de apelar en un proceso especial que tiene doble instancia del Consejo de Estado, que es el proceso de pérdida de investidura. Yo les dije que la ley 1881 le creó doble instancia al interior del Consejo de Estado cuando se trata de pérdida de investidura de congresista. Entonces, siempre la apelación la conoce el superior. Ahora, ¿quién conoce de la súplica? La súplica está hecha única y exclusivamente para cuerpos colegiados, es decir, la súplica solamente procede ante cuerpos colegiados, dícese tribunales, dícese Consejo de Estado. Es decir, súplica nunca procede en decisiones tomadas por los jueces. ¿Por qué? Porque la súplica procede contra decisiones del magistrado ponente. ¿Cuáles decisiones? Pues las decisiones que están enlistadas en el artículo 246. Ahí dice específicamente cuáles decisiones del magistrado ponente son pasibles del recurso de súplica. Por ejemplo, una de las decisiones que son pasibles del recurso de súplica son aquellas decisiones que toma el magistrado ponente y que por su naturaleza son apelables según el artículo 243. Digamos, en un proceso de única instancia, tramitado por el tribunal, se niega una prueba, como la negativa de pruebas naturalmente es una providencia apelable según el artículo 243, pues aquí estamos en un proceso de única instancia. En los procesos de única instancia no procede la apelación, porque son única instancia. Pero el 246 nos dice que como esa decisión la toma el ponente es el magistrado o el sustanciador que digamos, sustancia o tramita el proceso en la sala, pero que la decisión final la toman los integrantes de la sala o los integrantes del tribunal. Entonces, las decisiones que tome el ponente, que sean de competencia del ponente, pero que en principio serían apelables si el proceso fuera de doble instancia, entonces son susceptibles del recurso de súplica. Y también otras providencias que están allí listadas en el 246. Entonces, esas son las características generales de esos tres recursos y la finalidad es que se revise la decisión objeto del recurso y se modifique o revoque. Primer punto. Recurso de queja. El recurso de queja procede siempre ante el superior. Es decir, procede en procesos que son pasibles de segunda instancia o procesos que se tramiten ante un funcionario que tenga un superior. ¿Cuándo procede el recurso de queja? Pues el recurso de queja procede cuando se niega la concesión de un recurso de apelación o se niega la concesión de un recurso extraordinario. Entonces, el recurso de queja es como yo ir a decirle al superior, mire superior, ese inferior me negó la concesión de un recurso que venía para donde usted. Por favor, revise esa decisión y dígale a ese señor de primera instancia que sí me tenía que haber concedido el recurso, porque yo lo interpuse en término, porque esa providencia sí es apelable. ¿Sí? Entonces, muchas veces el juez o el tribunal le interponen un recurso de apelación y dice, no, es que ese auto no es apelable.
o le interponen un recurso de apelación y dice, no, es que lo formuló fuera de tiempo, ¿sí? Extemporáneamente. Entonces yo, como interesado en el recurso, formulo recurso de reposición contra la decisión de ese magistrado o de ese juez, y le digo, mire, usted está equivocado, ese auto sí es apelable, o usted está equivocado, yo lo interpuse en término. Por favor, concédame el recurso. Y si no me concede el recurso, entonces concédame queja ante el superior. Entonces, se va en queja y el superior revisa esa decisión y determina si estuvo bien denegado el recurso o considera que no estuvo bien denegado, entonces le dice, estuvo mal denegado el recurso y se aboca el conocimiento del asunto. Mándeme el expediente que lo voy a tramitar en segunda instancia. Queda clara la finalidad de los recursos, ¿sí? Pero eso es de teoría general del proceso y de teoría general de los recursos. No es que sea exclusivo de esta jurisdicción. Ahora, ¿contra qué decisiones proceden los recursos? Entonces, ahí hay un cambio, como ustedes lo veían en la exposición, hay un cambio. Porque antes de la ley 2080, el recurso de reposición era excluyente. ¿Qué quería decir excluyente? Que el recurso de reposición solo procedía contra decisiones que no fueran ni apelables ni consultables. Entonces, por ejemplo, si había una decisión que el 243 decía que era apelable, por ejemplo, el que nega pruebas, que decía que era apelable, contra ese auto no procedía reposición, según la 1437, la lógica. Es decir, usted no le diga al mismo funcionario que revoque o modifique la provincia, váyase directamente al superior, porque no procede reposición. La 2080 cambia la lógica, entonces la 2080 dice, no, la reposición procede contra todos los autos, sean apelables, sean consultables, o no sean apelables o no sean consultables, procede contra todos los autos. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de usted decirle al mismo funcionario que se equivocó, que interpretó mal y que por lo tanto corrija su providencia. Entonces, es la oportunidad que él tiene para eso. Esa, digamos, es un gran cambio. Ahora, ¿cuándo no procede reposición? Cuando una providencia, expresamente el código diga que no tiene recurso alguno. Entonces estaba la dificultad, bueno, ¿y cuáles providencias dentro del código no tienen recurso alguno? Entonces, como eso estaba tan disperso, nos dimos a la tarea, ese listado lo hice yo, el listado del 2, bueno, yo y obviamente luego me colaboraron y me hicieron aporte los compañeros en el Consejo de Estado y en las mesas de trabajo, pero inicialmente yo lo hice, ese 243A, el que hoy día es 243A, que adoptó la ley 2080, entonces ese listadito se sacó de todo el código y de algunas disposiciones del Código General del Proceso. Entonces, esas providencias del 243A no les procede ningún recurso. Y entonces ahí respondo una de las preguntas de Silvia. Es la decisión que resuelve un recurso de apelación o la decisión que resuelve el recurso de súplica no tienen recurso alguno, ¿sí? Ordinario, obviamente, no tienen recurso ordinario alguno. O sea, usted no puede interponer reposición sobre una decisión de apelación. Usted no puede interponer reposición contra una decisión de súplica, ¿sí? Una diferencia que tiene este código con la jurisdicción ordinaria, y es que aquí en esta jurisdicción las decisiones de sala, es decir, tomadas en tribunales o en Consejo de Estado y que son tomadas en conjunto por el grupito de magistrados que conforman la sala, que normalmente son 3 o 4, esas decisiones en la jurisdicción ordinaria no son objeto de recurso de reposición, están excluidas de la reposición. Aquí en esta jurisdicción se les puede formular reposición, porque como la regla general es que contra toda decisión procede reposición, salvo que no proceda recurso alguno, y las que no procede recurso alguno están taxativamente señaladas en el artículo 243A. ¿Queda clara esas generalidades de los recursos? Sí, señor. Ok. Las consecuencias. Pues no sé, Silvia, ¿a qué te refieres con consecuencias? Si ya lo resolví o qué, ¿a qué te refieres específicamente con las consecuencias? No, doctor, ya la resolvió frente a eso, pero por decir algo, ya la entendí. O sea, pensé que de pronto cuando se apelaba y esa sentencia del tribunal confirmaba lo decidido en primera instancia, si podía ir al recurso eventual de revisión o Ah, presentar una acción de tutela contra esa providencia. bueno, a ver, la acción de tutela
tiene unas características propias, no me voy a sentar en ellas, pero digamos, por regla general, la acción de tutela procede contra providencias judiciales, ¿sí? Y normalmente lo que procede es contra providencias judiciales de segunda instancia o que ya no tengan recurso alguno, ¿sí? Porque recuerden que la tutela es subsidiaria, entonces si dentro del proceso todavía cabe algún recurso, la tutela se torna improcedente. Pero digamos que ya aquí hubo recurso de apelación y el tribunal en segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia. Y yo considero que con esa sentencia me violaron un derecho fundamental, entonces yo me puedo ir en acción de tutela, ¿sí? Pero digamos que ese es un tema de tutela, no es un recurso, es una acción constitucional y por lo tanto pues no es materia de nosotros de mirar cuándo procede o no procede tutela contra providencia judicial, eso es un tema de acciones constitucionales, no es un tema propiamente de nosotros y de recursos. Lo que sí, digamos, nos correspondería a nosotros y me corresponde hacerles claridad es que contra las sentencias ejecutoriadas, ya ahí sí proceden unos mecanismos extraordinarios regulados en esta jurisdicción. Luz María, apagas el micrófono, por favor. Esos recursos, esos recursos están, digamos, regulados a partir del artículo 248, si no estoy mal, del Código. Entonces allí tenemos unos recursos extraordinarios que proceden normalmente es después del trámite normal del proceso. Entonces, lo primero es la conferencia, bueno, la charla, ¿sí? Y los documentos hacen relación a los recursos ordinarios: reposición, apelación, súplica y queja, ¿sí? Esos 4 recursos. Esos 4 recursos tienen características generales a como en el Código General, pero tenemos normas especiales de cuándo proceden y cómo se tramitan, y el término para interponerlo, pues tenemos unas normas especiales que están en los artículos 242 a 247, ¿sí? 242 reposición, 243 apelación, 243 autos no recurribles, 244 trámite de apelación de autos, 245 recurso de queja, 246 recurso de súplica y 247 trámite de la apelación de sentencias. Ahí está, digamos, compendiado todo lo que tiene que ver con recursos en el proceso ordinario. No echen de menos que en el proceso electoral hay unas regulaciones específicas de recursos, entonces tienen que ir allá a las normas especiales de esa parte del código para efectos del el proceso electoral. Ahora, en los recursos extraordinarios, que digamos podemos invertir parte del resto del tiempo en los recursos extraordinarios, en los mecanismos eventuales, pues se refiere a lo siguiente. A ver, nosotros tenemos 2 recursos extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios? El recurso extraordinario de revisión y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. ¿Sí? Esos son los recursos extraordinarios. Tenemos además un mecanismo eventual de revisión que procede para acciones populares y acciones de grupo, ¿sí? Y tenemos un recurso especial de revisión en materia disciplinaria. Pero además contamos con el mecanismo que nos señala Silvia, que es de extensión de jurisprudencia. Es decir, nosotros tenemos 5 figuras adicionales reguladas en nuestro código y en la ley 2094 del año 2020, del año 2021. Entonces, empecemos. El 248, voy a abrir aquí porque, digamos, no tengo diapositiva frente a estos recursos. Normalmente yo los trabajo directamente siguiendo el contenido de la ley. Entonces, el 248. Bueno, antes de pasar a los extraordinarios, quiero saber, ¿hay preguntas en relación con los recursos ordinarios? No me quiero entrar como en la mecánica, dinámica, término para interponerlo, cómo se sustancia, cómo se hace, porque eso, digamos, hay unas reglas específicas que están del 242 al 247. Pero si hay alguna pregunta en concreta, alguna duda en concreta, alguna inquietud, háganmela por favor, porque si no, entonces pasamos de una vez a estos recursos extraordinarios y a estos mecanismos extraordinarios. Abro los micrófonos en este momento. Pues doctor, de mi parte, no. Doctor, todo claro. Sí, doctor, continuemos. Listo. Bueno, entonces vamos al 248. 247, que 247 es la apelación de sentencia y 248 ya habla de los recursos extraordinarios. Entonces el primero es el recurso extraordinario de revisión. A ver,
La generalidad del recurso extraordinario de revisión es que procede contra decisiones ejecutoriadas, es decir, sentencias ejecutoriadas dictadas o por el Consejo de Estado, en sus secciones y subsecciones, o por los tribunales y los jueces administrativos. Decisiones ejecutoriadas. ¿Sí? Es decir, aquí no tiene que haber necesariamente la apelación de la decisión. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber una sentencia dictada por un juez que quedó ejecutoriada, no se interpuso apelación, procedía a apelación y no se dictó apelación, no se ejercitó apelación, pero si surge una causal de revisión, se puede formular la revisión. ¿Por qué? Porque es que las causales de revisión normalmente se dan por situaciones acaecidas con posterioridad a la sentencia. Entonces, primero, entonces, procede contra sentencias ejecutoriadas de las 3 niveles, jueces, tribunales y Consejo de Estado. ¿Sí? Segundo, ¿quién conoce? Entonces, si las decisiones de una sección o subsección del Consejo de Estado, pues conoce la sala plena. La sala plena de lo contencioso administrativo, pero no sus 27 magistrados, sino que conocen las salas especiales de la sala plena, que yo les mencionaba, que tiene un integrante por cada una de las secciones, es decir, 5 magistrados. ¿Sí? Si el recurso de revisión es contra una sentencia de un tribunal, lo conoce el Consejo de Estado en las secciones y subsecciones dependiendo de la materia. Y si el recurso de revisión es contra una sentencia de un juez administrativo, pues conoce el tribunal administrativo. Con la ley 2080 se aplicó una modificación en que regulamos que esas mismas reglas de competencia aplican para un recurso de revisión que está regulado para el tema pensional. En la ley 797 de 2003 se creó un recurso extraordinario de revisión, se reguló un recurso especial de revisión en esa materia donde las entidades que reconocen y pagan prestaciones periódicas pues tienen la oportunidad de solicitarle al juez de lo contencioso la revisión de esas prestaciones reconocidas mediante una sentencia, digamos un juez que ordenó reconocer una pensión y se dio la oportunidad de que estas entidades dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria puedan pedir la revisión. Y hay unas causales específicas en el artículo 20 de esa ley 797. ¿Qué hizo la ley 2080? Pues dijo que las mismas competencias aquí reguladas aplican a esa revisión. ¿Por qué? Porque en su momento la ley 797 dijo que eso correspondía al Consejo de Estado directamente. Pero ahora no. Ahora es, dependiendo de quién emitió la sentencia que va a ser objeto de revisión, se conocerá en segunda instancia. Se conocerá en recurso extraordinario. Recuerden, esto no es una segunda instancia, es un recurso extraordinario. Ahora, las causales. Si ustedes ven el listado de las causales del artículo 250, van a observar que casi todas las causales, si no todas, surgen en relación con situaciones o que se presentan con posterioridad a la sentencia o que se advierten con posterioridad a ella. Entonces, miren que la primera es haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia. ¿Sí? Entonces, miren que por eso es que no se requiere apelar la sentencia, porque cuando me dictaron la sentencia, yo no tenía el documento que apareció después o que surgió después. ¿Sí? Pero digamos que en esta causal específica hay mucha tela de dónde cortar y el Consejo estaba dicho y ha sido muy exigente porque dice, ojo, no es un documento que simplemente usted no tenía porque no hizo la gestión y no lo consiguió. Es un documento que efectivamente usted estuvo en imposibilidad de aportarlo al proceso y tiene que justificar esa fuerza mayor o ese caso fortuito que le impidieron acceder a ese documento o demostrar que fue la otra parte la que escondió el documento y usted solamente lo vino a conocer después de la sentencia. Entonces miren cómo las causales del recurso extraordinario se tienen relaciones con cosas sucedidas con posterioridad. La segunda, ¿a qué se refiere? Y la tercera es cuando la sentencia se fundamentó o en documentos que luego se establecen que son falsos o adulterados, porque claro, hay que obtener la declaratoria de falsedad de ese documento en un proceso penal, ¿sí? O condenan a un perito que rindió un dictamen por falsedad en ese peritaje o por delitos cometidos en ese peritaje. Digamos, se demuestra que al perito le pagaron plata para que dijera lo que no procedía en ese peritaje. Entonces, yo pongo la denuncia penal, logro tramitar el proceso, logro determinar que efectivamente eso fue así, logro que lo condenen. Entonces, con esa condena, yo ya me puedo ir al juez de lo contencioso y decirle, mire, señor juez, esta sentencia que dictaron hace 10 años,
¿sí? En este proceso se fundamentó en este dictamen pericial, que ya tramití un proceso y logré demostrar que al perito le dieron plata y fue corrupto y por lo tanto faltó a la verdad en ese dictamen que le sirvió de sustento a esa sentencia. Por lo tanto, señor juez de lo contencioso, sea tribunal o sea Consejo de Estado, le solicito que revise esa sentencia porque el peritaje en el que se basó es falso o el documento en el que se basó era falso o adulterado. ¿Sí ven? Entonces miren cómo la causal de revisión tiene que ver con situaciones extraordinarias, no es un tema de nueva valoración de lo que ya valoraron los jueces. Digamos que en recursos extraordinarios hay una cosa, digamos, a mí no me gusta utilizar mucho el latín, pero hay dos clases de errores, errores injudicando y errores improcedendo, así lo denomina la doctrina. ¿Sí? Creo que aquí hay especialistas en derecho procesal que me ayudarán o me darán la razón. Entonces, los errores improcedendo son errores de procedimiento, errores de forma, situaciones relacionadas con la forma. Y errores injudicando son errores respecto de la valoración de las pruebas o de la valoración del derecho. Entonces, la regla general es que el recurso extraordinario de revisión procede contra situaciones de forma y no de fondo. Entonces, en el recurso extraordinario de revisión yo no pido que no vuelvan a valorar la prueba, sino que lo que yo le digo es, mire, surgió una nueva prueba que da lugar a cambiar la decisión. ¿Sí? O sea, no me vuelva a valorar lo que ya valoró el juez con base en los documentos que él tenía en su momento o en las pruebas que tenía. No, valore porque salió algo adicional que da lugar a cambiar esa decisión. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, listo. Y digamos que estas causales, casi todas, se refieren a eso, a situaciones acaecidas con posterioridad a la sentencia. No las vamos a analizar una por una porque para eso pues tendríamos que mirar toda la jurisprudencia que ha dicho sobre cada una de las causales. Ahí sí los invito a que consulten la página del Consejo de Estado y textos o doctrina que hable del recurso extraordinario porque eso hay libros completos sobre recursos extraordinarios. ¿Sí? Término para interponer el recurso entonces dependerá de la causal. Antes de este código, el término para interponerlo era 2 años. Con el CEPACA bajó a 1 año. Pero bajó a 1 año para ciertas causales. Es decir, para todas las causales menos para las de la ley 797. Recuerden que la ley 797 en materia pensional dice que son 5 años. Para las demás causales sí será 1 año. La única diferencia es a partir de cuándo se cuenta el término de caducidad. Entonces, por eso es que una sentencia dictada hace 10 años, yo la podría hoy recurrir en recurso extraordinario de revisión. ¿Por qué? ¿Qué me dice la norma? Me dice que ese año se cuenta de la siguiente manera. En las causales 3 y 4 se debe interponer dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal, que así lo declare. Entonces yo obtengo una sentencia penal que condena al perito, obtengo una sentencia penal que condena a alguien por haber falsificado un documento. Entonces, dentro del año siguiente a la ejecutoria de esa sentencia de condena, puedo acudir al juez de revisión en lo contencioso. ¿Sí? Y en el caso del numeral 7, dice la norma, ¿sí? Debe presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. ¿Y cuál es el numeral 7? No tener la persona a cuyo favor se decretó una prestación periódica al tiempo del reconocimiento la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. Recuerden que hay algunas prestaciones legales que dan lugar a su pérdida, ¿sí? O se pierde la aptitud para ello. Digamos que un tema de, no sé, condenan a una persona por haber matado a su cónyuge, ¿sí? Pero resulta que esa persona con ocasión de la muerte de su cónyuge obtuvo una pensión. Entonces alguien podría decir, no se puede en derecho beneficiarse de su propia culpa. ¿Cómo así que usted mata a su cónyuge para obtener el derecho a la pensión? Entonces, digamos que después, a los 5 o 6 años, por condena penal, condenan a ese cónyuge porque mató a su cónyuge o a su compañero y logro demostrar, traigo esa sentencia penal y le digo al juez contencioso, oiga, revise porque no se justifica que esta persona que mató a su cónyuge tenga derecho a la pensión por la muerte de ese cónyuge, porque nadie puede, digamos, obtener un provecho de su propia culpa o de su propio delito.
Entonces, basado en un principio, pide que se declare la pérdida. Entonces, ¿cuándo se cuenta el término del año? Pues a partir del momento en que se establece esa circunstancia que da lugar a la pérdida del derecho. ¿Estamos? O Sí, señor. por ejemplo, una persona obtiene una pensión en calidad de cónyuge. Y digamos que se casa y a los 3 meses, bueno, a los 3 meses no, al tiempo muere la persona, muere el cónyuge, obtiene la pensión. Y resulta que ese cónyuge del cual obtuvo la pensión había demandado la nulidad del matrimonio, o alguien había demandado la nulidad de ese matrimonio porque había una causal de nulidad. Digamos que se casó por presión, vicios en la voluntad, se casó estando casado antes, entonces demanda la nulidad del matrimonio. Y digamos que la sentencia de nulidad del matrimonio sale 2 años después de haberse concedido la pensión. Entonces la entidad que concede la pensión se entera de esa nulidad del matrimonio, pues le dice: señor juez, solicito que le quite la pensión a esta persona, diga que no tiene derecho porque ese matrimonio era nulo. Al ser nulo, pues no puede devenir una pensión por el matrimonio. Entonces, ¿a partir de cuándo cuento ese año? Pues a partir del momento en que se obtiene la nulidad del matrimonio, o sea, la circunstancia que sobrevino. ¿Estamos? Listo. Requisitos del recurso, no me voy a centrar en ellos. Digamos que trae normalmente los requisitos de una demanda: partes, domicilio, los hechos, la causal que estoy invocando, etcétera, etcétera. Y el trámite, tampoco me voy a sentar en él. Ahí dice cuánto tiempo tiene para admitir, por qué se rechaza, por qué se inadmite. No me voy a centrar en ello. Me quería centrar en el tema de el objeto del recurso y el término para interponerlo. En la sentencia, pues digamos que ¿qué se hizo con la ley 2080? Resulta que en la 1437 no se decía casi nada de la sentencia, simplemente decía que vencido el periodo probatorio se dicta la sentencia, pero no decía qué se hacía con la sentencia. Entonces, ¿qué hicimos? Este artículo también lo redacté, ¿sí? ¿Qué hicimos? Trajimos lo que decía el Código General del Proceso, lo trajimos al CEPACA, pero lo trajimos adecuándolo a nuestro listado de causales. Si ustedes ven, este es muy similar, creo que al 353, si mal no recuerdo, de Código General del Proceso. Es muy similar, pero adecuado a nuestra jurisdicción. Entonces, es las consecuencias que debe resolver el juez cuando dicta sentencia en un recurso extraordinario de revisión. Si lo que encuentra fue que hubo una violación al debido proceso, entonces lo que anula la sentencia para que se vuelva y se tramite el proceso. Pero si lo que encuentra es que, digamos, se encontró una prueba que da lugar a un fallo diferente, pues tiene que dictar el fallo de reemplazo. Entonces, aquí, digamos, regula cuáles son las consecuencias de que prospere el recurso de revisión. Listo. ¿Alguna pregunta en relación con ese? No, señor. Bueno, entonces, ese tiene causales relacionadas con hechos posteriores. Pero ya vamos a ir a otro recurso, que este es especial de nosotros. Este no lo tiene la jurisdicción ordinaria, es un recurso extraordinario de unificación. ¿Cuál es la finalidad del recurso extraordinario de unificación? Es lograr la unidad de interpretación del derecho, ¿sí? Es decir, garantizar que las personas obtengan una interpretación uniforme del derecho por parte de los jueces y que por lo tanto se respeten las sentencias de unificación. Entonces, ¿cuándo procede este recurso? Este procede recurso contra las sentencias que dictan en única instancia o en segunda instancia los tribunales. ¿Qué quiere decir ello? Que si es un proceso fallado ante un juez, procedía a apelación, pero yo no apelé, entonces no procedería a recurso extraordinario de unificación. Aunque proceda a revisión, recuerden que revisión sí procedería, ¿por qué? Porque son hechos posteriores a la sentencia que la persona no conocía. Pues lo cierto es que en el de unificación usted tiene el deber de que si la providencia es apelable, tiene que apelarla, porque si no la apela, digamos, en la apelación usted puede pedir que se aplique una sentencia de unificación y digamos que se lo niegan. Entonces usted ya habilitó el paso para ir al Consejo de Estado a decirle: mire, por recurso extraordinario, revoque esta decisión. ¿Sí? Entonces, condición sine qua non, o que el asunto, la sentencia sea dictada en un asunto de única instancia, o que sea dictada en un asunto, pero en segunda instancia. Esa es la condición sine qua non. Y condición, además,
o característica adicional es que no procede contra sentencias dictadas en el Consejo de Estado, muy a pesar nuestro. En el proyecto original del código, si ustedes lo ven, creo que ahí tienen los documentos, yo se los tengo en la página, los documentos del trámite del proyecto. En el trámite del proyecto nosotros incluimos que este recurso también procediera contra decisiones de las salas y secciones del Consejo de Estado. Pero finalmente, pues eso no superó los debates ni superó el Congreso de la República. Digamos que hubo opositores y entonces quitaron esa parte. Entonces, solamente hoy día procede contra ¿qué? Decisiones de los tribunales administrativos dictadas en única, ¿sí? O en segunda instancia. Pero además, esto tiene unas condiciones. Las condiciones es que se tienen que cumplir unas cuantías mínimas. Esas cuantías mínimas están reguladas según el tipo de medio de control. Nulidad de restablecimiento, 250 salarios mínimos la condena, ¿sí? Si es un tema de impuestos, 250 salarios mínimos. Si es un tema de contratos, 450 salarios mínimos. Si es un tema de reparación directa o de repetición, 450 salarios mínimos. ¿Cuál es la novedad con la ley 2080? Que se quitó el requisito de cuantía en temas laborales, porque antes en temas laborales había una cuantía. No recuerdo exactamente cuánto nos traía la norma, no sé si eran 90. Si alguien puede buscar la norma anterior, del 257, ahí nos dicen laboral. Pero resulta que en ese laboral, justo del despacho del doctor William, salió un auto de unificación del Consejo de Estado donde inaplicó una sentencia de unificación donde inaplicó el requisito de la cuantía en materia laboral. Entonces, con la reforma, digamos, como surge también del despacho de nosotros, entonces en el despacho lo que hicimos fue incorporar esas reglas jurisprudenciales. En nulidad de restablecimiento laboral y pensional, no importa la cuantía. Siempre procede recurso extraordinario de revisión. ¿Listo? Y no procede recurso extraordinario ni contracción de sentencias de populares de cumplimiento de grupo. ¿Sí? En cumplimiento, simplemente el legislador ha dicho no hay recursos extraordinarios. ¿Sí? No procede recursos pues, de unificación, digamos, de unificación. Y en popular y grupo no procede porque tenemos un mecanismo aparte. Ese mecanismo aparte es el mecanismo eventual de revisión que vamos a tratar de, por lo menos, hablar un poquitico. ¿Cuál es la única causal de procedencia del recurso extraordinario de unificación? Pues la causal es la que va a fin con su finalidad. Como la finalidad es lograr la aplicación uniforme de la jurisprudencia, la única causal para un recurso extraordinario de unificación es que la sentencia sea contraria a una sentencia de unificación. Si hay una sentencia de unificación del Consejo de Estado y me sale una sentencia que es contraria a la sentencia de unificación, pues lo primero que yo tengo que hacer es, si es apelable, apelarla y decirle al superior, mire, este inferior contraría una sentencia de unificación. Entonces el superior, si evidencia ello, pues la va a revocar. Pero digamos que si el superior no está de acuerdo conmigo en que no le aplica esa sentencia de unificación, entonces el superior la va a confirmar. Entonces yo ya me puedo ir contra esa sentencia del superior, venirme al Consejo de Estado y decirle, señor Consejo de Estado, ese tribunal falló en segunda instancia este asunto y está contrariando una sentencia de unificación. Entonces esa es la causal. Competencia, ¿quién conoce de eso? Pues el Consejo de Estado, porque recuerde que procede contra decisiones de los tribunales. Y ya de ahí en adelante, pues digamos que está el tema de la legitimación, la interposición, pues ¿quién es el legitimado? Pues quien haya resultado agraviado o perjudicado con la sentencia, ¿sí? Se requiere abogado, sí, aunque no requiere el nuevo poder, o sea, con el mismo poder que tramitó el proceso inicial, puede actuar en segunda instancia. Y mire la condición que yo les decía, no puede interponer este recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la otra parte cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que a mí me deciden un proceso y me lo deciden a mi favor, ¿sí? Obviamente que si me lo deciden a mi favor, yo no tengo por qué apelar. Si yo estoy de acuerdo con la decisión, quien apela es la otra parte, ¿sí? Entonces, la otra parte al apelar habilita que si esa sentencia está contrariando una sentencia de unificación, lo habilita para que pueda formular en cualquier momento, en algún momento, perdón, no en cualquier momento, en algún momento, el recurso extraordinario de unificación. Yo no apelé, pues porque obviamente yo no estaba legitimado para apelar porque estoy de acuerdo con la providencia. Entonces, mire, si la segunda instancia en esa apelación
de mi contraparte confirma lo decidido por mi juez, ¿sí? Si confirma lo decidido por mi juez, pues yo podría estar legitimado para eh, acudir en recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. La pregunta es, ¿si estoy legitimado o no estoy legitimado? Señores, ¿qué creen ustedes? Yo tuve una sentencia a mi favor, estoy de acuerdo con ella. La contraparte apela, se va a segunda instancia. La segunda instancia confirma lo que yo dije, lo que me dijeron a favor mío. ¿Yo estoy legitimado para interponer recurso? La respuesta es no. Pues claro, doctor. Pero No, pues, ¿quién lo va a hacer? exacto. ¿Quién lo va a No, hacer? claro, Porque pero si me digamos que alguien, confirmó. no, puede No, suceder, no. claro, ¿qué ¿Para puede qué? suceder? Silvia, puede suceder que yo no apelé porque se me pasó el tiempo, digamos que yo estoy de acuerdo con parte de la sentencia, pero no estaba de acuerdo con alguna parte de la sentencia y yo no apelé. Se fue en segunda instancia, yo tampoco adherí a ese recurso, dejé que se tramitara, la confirman y luego dije, chanfle, esta parte de la sentencia viola una sentencia de unificación, me voy en sentencia de unificación. Y le dicen, no señor, porque si usted lo que quería era que se aplicara esta sentencia de unificación, tenía que haber apelado o adherido a la apelación de la contraparte. ¿Sí? Entonces siempre es un requisito, usted tiene que discutir lo que va a discutir aquí en unificación, lo tiene que por lo menos haber llevado a la segunda instancia y que un juez de segunda instancia valorara la situación. Entonces, y vamos al otro caso, yo no apelé porque estoy de acuerdo, mi contraparte apela. Él apela y la segunda instancia revoca la decisión. Entonces la pregunta, ¿es exigible que yo hubiese apelado a esa sentencia para acudir en recurso extraordinario? Entonces ahí la respuesta es no, no me es exigible y puedo acudir. Pese a que yo no apelé la decisión, pues lo cierto es que yo no la apelé porque estaba de acuerdo, pero la segunda instancia la revoca. Al revocármela, me habilita para que yo vaya al juez de extraordinario de unificación. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Me imagino que es por el debido proceso. Entonces, si la revocaron, entonces yo tengo como principio del debido proceso proceder contra Pues esta sentencia. no digamos tanto del debido proceso, sino que obviamente como la sentencia ya me es desfavorable, no me era exigible que yo hubiese apelado aquí porque a mí era favorable. O sea, la exigibilidad de que se interponga el recurso de apelación es para la parte que no está de acuerdo con la sentencia de primer grado, no para quien está de acuerdo. Entonces, por lo tanto, no me puede ser exigible si lo que pasó fue que en segunda instancia me revocan la decisión, porque ahí sí, la que me afecta a mí es la de la segunda instancia, entonces quedo habilitado para ir allá sin que yo haya apelado necesariamente la decisión. Listo. Término para interponerlo son 10 días siguientes a la ejecutoria. Recuerde que esto también es contra sentencias ejecutoriadas. ¿Por qué? Porque ya procedieron los recursos ordinarios, que era el de apelación. Entonces, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria se interpone. Aquí hubo una modificación que se hizo con la 2080, digamos, se organizó un poco mejor porque hay que interponerlo y sustentarlo en ese mismo término. Con la norma anterior simplemente se interponía, luego le corrían traslado a uno para sustentar, luego le corrían traslado a la contraparte para que se pronunciara. No, hoy día es los mismos 10 días que yo tengo para interponerlo, son los mismos 10 días que tengo para sustentarlo. Listo, ese fue el cambio. Los requisitos no me voy a centrar en ellos. La cuantía para recurrir, pues ya hablamos. Simplemente el 263 habla de que se puede, por medio de un dictamen, de establecer esa cuantía. Se puede solicitar la suspensión de la sentencia, pero hay que prestar una caución. Y ya luego trae todo el trámite del recurso y los efectos de la sentencia Silvia en el 267. Entonces ahí nos dice que si prospera total o parcialmente el recurso, la sala anula la sentencia anterior en lo que prospere, ¿sí? Y dicta la sentencia de reemplazo correspondiente. ¿Sí? También toma las decisiones pertinentes. Digamos que una sentencia quedó ejecutoriada, yo recurro en extraordinario de unificación, no pido suspensión de la providencia, por lo tanto la sentencia se cumple, entonces el juez de recurso extraordinario de unificación, si encuentra que efectivamente hay que anular la sentencia, pues tiene que ordenar deshacer las cosas que se hicieron en cumplimiento de esa sentencia o pagar las indemnizaciones que correspondan a que hubiese lugar en cumplimiento de esa sentencia. ¿Sí? El recurso es desistible,
digamos que ahí sí es disposición de la parte. Entonces miren cómo aquí ya vimos los dos recursos. Uno que tiene que ver con situaciones ex post, situaciones que suceden con posterioridad a la sentencia, y el recurso extraordinario de unificación que procede por una sola causal, es que dentro de la misma sentencia se contraría una sentencia de unificación. Esos son los dos recursos extraordinarios. Ahora, nosotros tenemos... bueno, perdón, no me voy a salir. En el recurso extraordinario de revisión, es decir, el del 248 al 253, ¿sí? Hay un recurso especial. Y ese recurso especial, por favor, vayan y lo buscan en la ley 2094 del año 2021. Simplemente lo voy a anunciar porque además eso está siendo objeto de revisión por la Corte Constitucional, que es la ley que modifica el Código General Disciplinario. Esta ley creó un recurso especial extraordinario de revisión en materia disciplinaria, porque como le dio facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, creó un recurso para que se puedan pedir la revisión de esas decisiones jurisdiccionales de la Procuraduría. Tiene unas causales especiales, tiene unos términos especiales y tiene unas competencias especiales. Entonces, lo único que les voy a decir es remítanse a la 2094. En este momento está vigente ese recurso, pero estamos, digamos, pendientes de la decisión de la Corte Constitucional. Puede que la Corte Constitucional tumbe toda esa reforma, la declare inexequible, puede que solamente declare inexequible las facultades jurisdiccionales y por ende el recurso extraordinario de revisión. Entonces, digamos que lo dejo ahí para que ustedes lo analicen, lo revisen y obviamente lean doctrina sobre eso, que digamos, toda la doctrina que haya podido salir en este momento se basa en interpretaciones del doctrinante, porque no hay sentencias todavía que hablen de ese recurso extraordinario, porque apenas está recién vigente esa normatividad. Listo. Entonces ahí van los tres. Recurso extraordinario de revisión, que tiene tres componentes. El de revisión normal, el de revisión de prestaciones periódicas que tiene un término de 5 años, el de pensionales y el de revisión de decisiones disciplinarias de la ley 2094. Esos son los tres, ¿sí? El de revisión. El de unificación de jurisprudencia, que lo acabamos de ver. Y tenemos dos mecanismos adicionales, extraordinarios. Entonces, el uno es la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado. Es un mecanismo, digamos, que tiene unas características sui generis, y el otro es el mecanismo eventual de revisión. Voy a empezar por el mecanismo eventual de revisión, es decir, el del 272. Recuerden que yo les decía cuando el recurso extraordinario de unificación, que este no procedía contra decisiones en las acciones populares y de grupo. Yo les dije, ¿por qué? Porque ellas tienen un mecanismo propio. ¿Cuál es el mecanismo propio? Ese mecanismo propio lo creó la ley 1285 de 2009, que modificó la estatutaria de administración de justicia. ¿Qué dijo esa ley? Dijo, mire, va a haber un mecanismo eventual de revisión que pretende unificar la jurisprudencia en relación con los procesos relacionados con protección de derechos e intereses colectivos, es decir, populares, y las reparaciones de daños causados a un grupo, es decir, acciones de grupo. Su finalidad es lograr la aplicación de la ley en condiciones uniformes. Entonces, casi lo mismo que la unificación de jurisprudencia. Recuerden que la finalidad de unificación es lograr la aplicación uniforme de la jurisprudencia. Aquí es lograr la aplicación uniforme de la ley y obviamente la ley y la jurisprudencia. Entonces, ¿cuándo procede? Procede a petición de parte o del Ministerio Público contra las sentencias y providencias que finalicen un proceso de acción de grupo o un proceso de acción popular, hablándolo pues en términos de acciones, ¿sí? ¿Proferidas por quién? Por los tribunales que no hayan sido o que no sean susceptibles de recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Entonces usted mira, ¿cómo así? ¿Por qué? Claro, porque si la profirió un juez, necesariamente es apelable. Las acciones de grupo y los populares son apelables. Aquí no hay acciones de grupo ni populares en única instancia. Entonces, lo que se exige es que usted la haya apelado, porque si no la apeló, pues no va a poder venir el mecanismo eventual de revisión. Entonces, usted apela, se va al tribunal, entonces el tribunal ya toma la decisión en segunda instancia, es decir, resuelve la apelación del auto que ordenó el archivo o resuelve la apelación de la sentencia. Contra esa decisión de archivo que confirma el archivo o contra esa decisión que confirma la sentencia o revoca la sentencia, digamos, procede recurso extraordinario, mecanismo eventual de revisión. Entonces esa es la característica.
decisiones de los tribunales. ¿Por qué no procede frente a las decisiones de los tribunales en primera instancia? ¿Por qué creen ustedes? Alguien que levante la mano, lo primero que se le ocurra. No todos al tiempo. No, no sé, doctor. Porque como esas provincias son apelables, pues si son apelables, dígaselo al Consejo de Estado vía recurso de apelación. Dígale, Consejo de Estado, este tribunal no está aplicando uniformemente la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, aplique usted uniformemente la jurisprudencia, Consejo de Estado. Y se lo digo vía recurso de apelación. Por eso es que esta es contra decisiones de los tribunales que no sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Porque si es susceptible del recurso de apelación, pues dígaselo vía recurso de apelación, que para esa es una de las finalidades del recurso de apelación, lograr que se revoque la sentencia porque no se está aplicando bien la ley, porque no se está aplicando bien la jurisprudencia. Las causales están allí establecidas, tienen que ver básicamente con eso, cuando hay diversas interpretaciones de los tribunales sobre un mismo tema, contradicciones interpretativas, ¿sí? O cuando se oponga a decisiones de unificación del Consejo de Estado o incluso de la Corte Constitucional. Entonces, esas son las causales específicas. Competencia es del Consejo de Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Yo le interpongo ante el tribunal, le digo, tribunal, dentro de los 8 días siguientes a la ejecutoria, le digo, tribunal, por favor remita esto a una revisión eventual. Yo formulé una revisión eventual contra una acción de grupo que fallaron aquí en Pereira, donde condenaban al municipio de Pereira a un jurgo de plata. Yo formulé la acción, la solicitud de revisión eventual, se fue al Consejo de Estado, me la admitieron, yo la formulé como Ministerio Público, admitida esa acción, ya la fallaron y anularon la sentencia del tribunal, en ese caso. Entonces yo lo formulo ante el tribunal y el tribunal lo que hace es remitirlo al Consejo de Estado y el Consejo de Estado le dará el trámite, que ahí está arreglado, yo no me voy a concentrar en ese artículo 274, dice cómo se tramita y qué pasa si prospera o no prospera el mecanismo eventual de revisión. Una característica especial es que este no es un mecanismo de obligatorio conocimiento para el Consejo de Estado. Me explico. Yo puedo solicitar la revisión eventual de la decisión, pero así yo la formule en tiempo, así yo la justifique, el Consejo de Estado me puede llegar a decir, considero que no hay necesidad de abocar conocimiento y niego la solicitud de revisión eventual. Porque a diferencia de los recursos extraordinarios y a diferencia de los recursos ordinarios, donde en ellos, si yo sustento y lo formulo en tiempo, es obligación del juez de segunda instancia decidir o es obligación del Consejo de Estado resolver o la unificación de jurisprudencia o resolver el recurso extraordinario de revisión. En el mecanismo eventual, como su nombre lo indica, es eventual. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo la certeza ni la seguridad de que el Consejo de Estado lo vaya a asumir. ¿Qué sucede? Que el Consejo de Estado dicta una providencia y dice, mire, sí, considero que efectivamente, como lo dice el solicitante, aquí hay diversas interpretaciones sobre una misma norma, voy a abocar el conocimiento para dictar una interpretación unificada de esa norma o de esa jurisprudencia. Entonces, aboca conocimiento. Pero también puede decir, no, yo no veo contrariedad, yo creo que los tribunales están aplicando bien, aquí no hay ninguna disparidad interpretativa, aquí no hay ningún desconocimiento del precedente, por lo tanto, no aboco el conocimiento. ¿Qué me queda a mí como solicitante? Insistir. Yo envío un memorial insistiendo, explico las razones por las cuales y ellos vuelven y revisan y me dirán, efectivamente, usted tiene la razón, vamos a abocar conocimiento, o pueden decir, nos sostenemos en la decisión inicial, no vamos a abocar conocimiento. Es decir, no obliga al Consejo de Estado a tramitar la revisión de la providencia. Creo que alguien me iba a preguntar, una mano levantada. De la policía. ¿Se nos salió? Creo que sí, el que decía y policía. Bueno. Y vamos con el... Aló, no, doc, soy yo. Sí, hola. Cuéntame. Doc, Carolina Cuña. Lo que pasa es que tengo una pregunta. Aquí en nuestro municipio tiene una acción popular desde 1999 en su contra por un tema de espacio público y ruido.
dentro del pacto de cumplimiento hay relevancia en 5 puntos, donde quienes firmaron ese pacto de cumplimiento, pues en el 99 fueron unas personas que en este momento ya no son comerciantes, ya pues digamos los establecimientos comerciales que fueron la causa pues de esta acción popular ya tampoco existen. A la fecha todavía seguimos con la acción popular y nos sigue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca imponiendo cosas sobre ese pacto de cumplimiento. Y de hecho, no es lo único, en el último informe que personalmente yo pasé, se les requería eso. ¿Cómo nos exigen cosas donde ya los establecimientos comerciales que deben aplicar la administración municipal, lo que ha venido haciendo es como adecuando ese pacto de cumplimiento que a mi modo de ver es un poco ilógico incluso por las fechas y por los cambios que han habido? Hay posibilidad que tanto tiempo después, o bien la administración o bien los afectados, porque ya en este momento los afectados son los comerciantes, por esos puntos que se exigieron en su momento, para que en un momento dado se pueda como hacer un tipo de revisión sobre ese fallo. No habría lugar porque la causal no cabría. O sea, usted no está pidiendo no está diciendo que están inaplicando una jurisprudencia del Consejo de Estado de Unificación, ni está hablando de una interpretación dispar entre los tribunales. Usted aquí lo que está simplemente es en desacuerdo con las órdenes que está emitiendo el tribunal para hacer cumplir el fallo. Entonces ya usted ahí lo que tendría que acudir es vía recursos frente al mismo tribunal, eventualmente una acción de tutela, ¿sí?, contra providencia judicial, pero muy seguramente lo que el tribunal está haciendo es precisamente adecuando, porque el pacto de cumplimiento fue un compromiso para proteger los derechos e intereses colectivos, pero si bien unos comerciantes, pues estoy aquí hablando sin conocer y por eso es que no me gusta dar opiniones sobre casos concretos, porque hay que revisar el proceso, pues seguramente dio unas órdenes o digamos se pactaron unos compromisos por parte de esos comerciantes, pero también hubo otros compromisos por parte de las instituciones, policía y alcaldía o municipio, para hacer cumplir unas normas, y ya el hacer cumplir esas normas o vigilancia de esas normas a la policía o al municipio no es exclusivamente respecto de esos comerciantes, sino respecto de la situación que se pretende proteger. Eso creería yo entender, pero pues digamos lo estoy haciendo sin conocer el caso y pues digamos que no es el punto de entrar a conceptuar sobre un caso en particular. Habría que conocer el expediente para decir de pronto qué otro mecanismo, pero en principio uno diría recursos contra las decisiones que tome el tribunal, los pueden interponer, recursos ordinarios, reposición, apelación si llega a proceder, y si no, pues una acción de tutela por la vulneración de algún derecho fundamental, pero ahí sí es como revisar el caso en concreto. Listo. Pero mecanismo eventual no procedería, además porque ya el tiempo pasó, es que son 8 días después de la ejecutoria de la sentencia. Sí. Listo. Sandra. Listo, gracias. Con gusto. Sandra. Profe, una pregunta. Teniendo en cuenta, no sé si ahí me está escuchando. Sí. Aló, ¿ahí me está escuchando? Sí. Teniendo en cuenta el tema de la revisión, digamos, en procesos, en otros trámites que yo he hecho, yo he solicitado que me coadyuve, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, cabría, por ejemplo, para que el Consejo de Estado pues me revise lo que yo le estoy solicitando, el proceso de revisión, podría solicitar que coadyuve alguna entidad, o eso no, pues como que no surgiría efecto. No sé si me entiende. Pues lo que te logro entender es que si tú solicitas una revisión eventual de un proceso, de un fallo, digamos en acción popular, que si tú solicitas revisión eventual, que si le puedes solicitar a la Defensoría del Pueblo o a la Procuraduría, bueno, o a algún órgano de control que te coadyuve esa solicitud de revisión. Eso es lo que te entiendo, ¿cierto?
Sí, así es. O sea, ¿eso surgiría algún efecto? ¿Permitiría que de pronto el Consejo de Estado, No, no obliga. pues, O sea, no, nunca como que obliga. se interese por la revisión o No, no. no? O sea, allá siempre se interesan porque de todas maneras ellos tienen que dictar una providencia expresando las razones por las cuales no asumen el conocimiento. O sea, no es como en la Corte Constitucional que simplemente excluyo estas 20 porque no me interesan y aboco estas 2 o 3 porque sí me interesan y dice por qué las aboca. No, el Consejo de Estado tiene que decir o por qué sí la aboca o por qué no la aboca. O sea, en ambos casos tiene que decir las razones. Entonces, en ambos casos siempre tiene que haber un interés para sí o para no y tiene que expresarlo en una providencia. Si lo aboca, lo tramita y eso no procede recurso contra esa decisión. Si no la aboca, usted puede insistir. Ahora, ¿qué otra entidad, un órgano de control le pueda coadyuvar? Pues sí, lo pueden hacer. ¿Que usted se lo pueda solicitar? Sí. ¿Que ellos lo quieran hacer? No sé si lo quieran hacer. Si estén dispuestos, si concuerdan con lo que usted quiere que se haga, pues si ellos concuerdan, podrán de pronto unirse o coadyuvar la petición. Pero no necesariamente eso influye para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento. O sea, el Consejo de Estado asume el conocimiento si encuentra que efectivamente se da una de las causales e interesa para unificar jurisprudencia. ¿Listo? Ya entiendo, profe, gracias. Ok, listo. Y voy a hablarles en estos 7 minuticos, nos quedan 7, 8 minuticos, de la extensión de jurisprudencia. Entonces, a ver, no me voy a hablar del trámite en concreto de la extensión de jurisprudencia. ¿Qué les voy a decir? Y parte de la respuesta va para Silvia, que me hablaba de la doctrina y del precedente. A ver, la ley 1437 trae algo importante y es el deber de la aplicación uniforme de la jurisprudencia por parte de las autoridades administrativas. El artículo 10, entonces, cuando usted va a mirar extensión de jurisprudencia, mire 3 artículos, 10, 102 y 269. ¿Sí? El artículo 10 le dice a las autoridades, mire, usted autoridad pública tiene la obligación de aplicar uniformemente la jurisprudencia y además si es sentencia de unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional dijo también mis sentencias, ustedes autoridades tienen la obligación de cumplir y aplicar las sentencias de unificación. Entonces es lo primero, oficiosamente ellas tendrían que hacerlo o si yo se lo pido en un procedimiento, mire, le hago esta petición, reconózcame este derecho porque ya la jurisprudencia ha dicho esto. Listo. Entonces, lo primero es el deber oficioso, artículo 10. Puede que la entidad no lo aplique, por X o Y motivo, no la conocen, no se lo solicitaron, no había salido, lo que sea. Entonces, resulta que yo tengo un mecanismo que es el del artículo 102, no me voy a, digamos, a concretar en su trámite, se los dejo a ustedes para que lo revisen y revisen doctrina sobre el tema. Entonces, ¿qué hago yo como ciudadano? Le digo a la administración, le digo, mire, administración, aplíqueme por esta sentencia de unificación. ¿Sí? Entonces, yo le digo, solicitud de aplicación extensiva de jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de ese artículo, la constitucionalidad, y lo declaró condicionalmente exequible, diciendo que no solo son las sentencias de unificación del Consejo de Estado, sino también las sentencias de unificación de la Corte Constitucional. Entonces allí se llama solicitud de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de la autoridad. Entonces hay una sentencia de unificación que dice que se debe reliquidar la primera mesada pensional de las personas cuya liquidación se hizo sin hacer esa indexación. Digamos que es un tema laboral en concreto, pero puede ser de un tema tributario o de otro tema. Y hay una sentencia de unificación. Y yo tengo un caso similar que se ajusta a esas mismas condiciones. Entonces yo le digo, mire, señor Colpensiones o señor UGPP, yo estoy en las mismas condiciones de esa sentencia de unificación. Solicito que me extienda los efectos de esa sentencia a mi caso. Entonces yo le presento la petición, cumplo los requisitos que dice el artículo 102, presento las pruebas, justifico y hago alusión a la sentencia de unificación y entonces la autoridad tiene que decidir, ¿sí? Tiene 30 días para decidir. La entidad puede o guardar silencio o decidirme. Si guarda silencio, digamos, ya me habilita para ir al Consejo de Estado. Si me resuelve y me niega, también me habilita para ir al Consejo de Estado. O sea, contra esa decisión no hay recursos en vía administrativa. Pero
puede ser que me acceda y me aplique los efectos de esa sentencia, que es la finalidad del mecanismo. ¿Qué le estoy diciendo yo a la administración? Oiga, administración, usted tiene deber de aplicar uniformemente la jurisprudencia. No me lo aplicó inicialmente, o yo no le he solicitado, pero aquí hay una sentencia de unificación, solicito que aplique esos efectos a mi caso. Y la administración puede decir, sí, tiene razón, le aplico los efectos, venga, le reconozco ese derecho. Punto. Esa es la finalidad de ese mecanismo. Pero ¿qué sucede? Si la administración guarda silencio o me lo niega, ¿sí? Hay unas causales para negarlo, no voy a ahondar en ella, entonces me habilita el artículo 269, que es ya el mecanismo ante el Consejo de Estado. Entonces ya tenemos, son tres partes. La primera, el deber oficioso de aplicar la jurisprudencia, que es el artículo 10. La segunda, por solicitud de parte. Entonces yo que estoy interesado, le formulo la solicitud para que me apliquen esa extensión, esa jurisprudencia. Y la tercera es el mecanismo judicial. Entonces el mecanismo judicial es yo me voy al Consejo de Estado y le digo, señor Consejo de Estado, yo le hice esta petición a la administración para que me extendiera los efectos de una sentencia. La administración guardó silencio, pasaron los 30 días, solicito entonces que usted, Consejo de Estado, mire mi caso y le ordene a la administración aplicarme, extenderme esos efectos. O le digo, yo pedí a la administración y la administración me negó, mire lo que me dijo, yo solicito, Consejo de Estado, que revise esa decisión y por lo tanto le ordene a la administración extenderme los efectos de esa sentencia. Entonces, se surte un trámite, hay unos requisitos de la petición en el 269, se corre traslado a la entidad contesta, se hace, digamos, antes se hacía una audiencia, con la 2080 se quitó esa audiencia, y lo que puede suceder es que el Consejo de Estado o me niegue los efectos de la extensión, porque diga, no es el mismo caso, no se aplica esa sentencia, etcétera, etcétera, o me conceda, si me concede el derecho, ¿qué le va a decir a la administración? Mire, señora administración, esta persona tiene derecho a que le aplique los efectos de esa sentencia, le ordeno que se los aplique. Entonces, eso le hace tránsito a cosa juzgada frente a ese asunto. Se evitó el proceso judicial y solamente con una petición de extensión de jurisprudencia. Pero puede suceder que el Consejo de Estado le diga no. Entonces, si le dice que no, ¿qué es lo que sucede automáticamente? Que se habilita la posibilidad de que el ciudadano demande en nulidad y restablecimiento el acto que le negó la extensión de jurisprudencia y lo demanda en un proceso ordinario. Digamos, este es un mecanismo que se supone iba a ser muy ágil y muy rápido para evitar el trámite de largos procesos judiciales. En la práctica, ¿qué sucedió? Que vino una avalancha de tantas solicitudes en ese tema que finalmente se volvió más lento tramitar una extensión de jurisprudencia que tramitar un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho. Eso es lo que les quería comentar frente a la extensión de jurisprudencia, que diferencia. Uno, el deber oficioso de aplicación de la jurisprudencia de unificación. Otra, la solicitud en vía administrativa, artículo 102. Y otra, la solicitud judicial cuando me han negado en vía administrativa. Queda claro el mecanismo, obviamente sus particularidades, trámites, requisitos, etcétera, etcétera, pues los invito a que lean el código y doctrina relacionada con el tema. ¿Estamos? Sí, perfecto, Sí, doctor. profe. Aclarado. Bueno, señores, entonces creo que hemos cumplido, nos pasamos un poco del tiempo, pues por el problema de conectividad, nos pasamos un poco del tiempo. Hablemos en estos 10 minuticos de varias cosas. Recuerden que en el tema de evaluación del módulo teníamos varias situaciones. Voy a entrar aquí a virtual, al campus. Entonces, primero, tenemos pendientes 3 notas de evaluación. Una del procedimiento ordinario, una de notificaciones y otra de recursos. En el transcurso de este fin de semana, es decir, entre hoy y mañana, les voy a habilitar los tres cuestionarios. 3 cuestionarios de evaluación. No les voy a preguntar nada que no les haya dicho, ¿sí? Nada que no les haya dicho o nada que no esté expresamente en el código, en la parte pertinente. Digamos que yo les puedo preguntar si contra X auto procede recurso. Entonces, si yo no lo dije dentro del, digamos, esta conversación que tuvimos, lo van a encontrar ahí en el código, ¿sí? O lo van a encontrar en el material que les compartí. Yo creo que no han sido tan difíciles los cuestionarios que ustedes han resuelto, además que les voy a manejar la misma dinámica, 2 oportunidades, van a tener la nota máxima que saquen en los 2 intentos, en cada uno de los cuestionarios. Entonces, compromiso mío, de aquí a mañana en la tarde, de aquí al lunes, mejor dicho, en la mañana, estarán habilitados los 3 cuestionarios, ¿sí? Los 3 cuestionarios van a estar habilitados
hasta el lunes siguiente a las 12 de la noche. Es decir, hasta el lunes, creo que 16 de mayo, si no estoy mal. Sí, hasta el lunes 16 de mayo va a estar habilitado los 3 cuestionarios para que los respondan. Los responden con las diapositivas subidas, con lo que hablamos en estos encuentros sincrónicos y con los documentos que hay subidos a la plataforma. Con eso van a resolver y digamos de ahí vamos a sacar las notas de las unidades respectivas. Pero recuerden también que digamos que en la tabla de evaluación del curso teníamos además como método de evaluación una autoevaluación por parte de ustedes. Entonces esa autoevaluación les va a quedar en la última unidad, que creo que es la de notificaciones. Al final les va a quedar un link para que accedan allí. Es un simple cuestionario para que ustedes se autoevalúen su comportamiento frente al módulo. Darán ustedes notas de 1 a 5 en cada uno de los ítems y esa será su autoevaluación. Yo no la voy a tocar, ustedes mirarán cómo la hacen. Yo no me voy a, digamos, a entrometer en ese tema. Ustedes mismos serán los que den su nota, lo dan a conciencia frente a, digamos, lo que hicieron en el curso y el comportamiento frente al curso. Esa es la otra nota y esa vale el 10%. Entonces tenemos la primera nota, fue el foro de autoevaluación, el foro de presentación, 5%. Segunda nota, fuera de las unidades, es el foro o formulario de autoevaluación, el que les acabo de decir, que también les va a quedar disponible a partir del lunes y les queda disponible hasta el lunes siguiente. Lo ideal es que lo hagan, si lo pueden hacer el mismo lunes, háganlo, para que no se les olvide. Si se les olvida, ojo que van a tener 10% de menos en la nota, y eso no tiene nada del otro mundo, es simplemente ustedes decir si leyó, si estuvo pendiente, si vio los... Bueno, ahí hay como 5 o 6 preguntitas. Listo. Y las otras evaluaciones fueron las de las unidades. Ya hicimos la de estructura, ya hicimos la de medios de control y les quedan pendientes 3. Procedimiento, recursos y notificaciones. Esas son las 3 evaluaciones que quedan pendientes. Entonces, con eso cerramos. Y por último, yo les voy a compartir un link. Bueno, va a estar ahí mismo en la plataforma a continuación de la autoevaluación. La van a ver. Espérenme aquí un segundo, por favor. Si de una vez la puedo habilitar. Porque está muy lenta la plataforma. Un link de evaluación del docente. Entonces es un link donde ustedes van a entrar y van a evaluar cómo estuvo el docente. La autoevaluación, si tienen que escribir el nombre, los apellidos y el documento en la autoevaluación. En la evaluación que le hagan al docente, tranquilos, me pueden tirar piedras, lo que quieran, pero digamos que es más un mecanismo que yo utilizo para ver cómo ustedes vieron el módulo o cómo vieron mi instrucción del módulo. Ahí no tienen que poner ni nombres, ni apellidos, ni cédula, ni su correo. Simplemente entran, lo diligencian y me regalan las opiniones en relación con el módulo. ¿Queda claro? Eso no es evaluable. O sea, yo no les voy a evaluar si ustedes lo hacen o no lo hacen. ¿Listo? Sí, señor. Doctor, una pregunta. Señores. El foro vale 5% del foro de presentación. La autoevaluación, 10%. Sí. La prueba de medios de control, 20%. Y Sí. la pregunta es, el de procedimiento, de recursos, de notificaciones, ¿vale 20% cada uno? En la tablita está, yo lo tengo acá, espérame que la había acabado de abrir, pero ya volví y la cerré. Eso lo tienen en los documentos iniciales de la unidad introductoria. Ahí están los porcentajes. ¿Listo? Váyanse allá a la unidad introductoria. Sí, esa que ahí están información está en la introducción. Exacto, ahí está en la introducción cuánto... Espérenme acá que voy a copiar Profe, una pregunta. Señor. Cuando uno mete calificaciones, al finalizar aparece un cuestionario de Google, pero yo no lo he abierto. ¿En dónde en evaluaciones? ¿En qué parte?
cuando se mete uno a la materia, al módulo, uno pone calificaciones y en calificaciones aparece el primer módulo, perdón, la primera unidad, la segunda unidad, y lanza un autoformulario de Google, pero no sé qué es. Pues espéreme. ¿Usted puede compartir pantalla en este momento? Porque es que a mí No está lento, creo, profe. está lento Estoy aquí en el un sistema. lugar donde el internet está como complicadito. A ver, yo les voy a compartir en este momento el formulario de Google sobre las observaciones y apreciaciones que ustedes tuvieron en relación con la clase, ¿sí? O sea, al docente, la evaluación que ustedes me van a hacer a mí. Como les digo, esa es impersonal, no tienen que poner su nombre. Pero sí les solicito, por favor, que me colaboren diligenciándola. Mayo 2022. Aquí está, son 7, 8 preguntitas, calificar de 1 a 5 y al final hay 2 preguntas de respuesta abierta. Entonces, les voy a compartir en este momento el enlace. Y para los que no están en línea, pues para ustedes, para que lo puedan hacer de una vez y se salgan, digamos, de ese pequeño compromiso que les estoy solicitando. Para los que no lo hagan de una vez o los que no estén en línea, en este momento conectados, a ver, que es que no me está dejando copiar y pegar. Espere, que es que no me está. Este sistema está lento y loco. Espérenme un segundo porque como tengo tantas ventanas abiertas, el sistema está lento. Listo, aquí ya me lo copió. Entonces se los voy a copiar ahí en el chat. Ahí está el enlace. ¿Sí? Igual, para los que no estén en este momento en línea, que vean después la grabación, entonces les voy a copiar en la última unidad, al lado de la autoevaluación, va a haber la evaluación docente y va a estar el mismo enlace para que puedan, por favor, entrar allí y me colaboran con esa evaluación. ¿Listo? Y por último, yo simplemente quiero... Excúsenme que nos pasemos un poquito del tiempo, pero me parece que esto es importante. Vamos aquí. Bueno, voy a reproducir un video. Ustedes me dicen, por favor, si lo van a ver. Espera. Todavía no. Acá. Yo les voy a compartir. Ustedes me dicen, por favor, si están escuchando. Si logran escuchar. En este momento están viendo la pantalla, ¿cierto? Señor. Listo. Sí, señor. Me confirman, por favor, apenas inicie, me confirman si están escuchando. Y vamos a escucharlo, esto se demora 1 minuto. Por favor, prestemos atención. Y me confirman de viva voz alguien que me confirme si lo escuchamos. ¿Conocen la fábula de Colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio. ¿Nadie lo escuchó? Sí se escucha. Ah, bueno. Entonces vuelvo y empiezo. Sí se escucha. Yo sí lo escucho. Sí se escucha. Bueno, voy otra vez a ponerlo. ¿Conocen la fábula de Colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: Colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no huís como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte.
créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Listo. ¿Qué les parece? Ay, tan lindo. Buenísimo. Muy bonito, muy elegante. Bueno, señores, Lo mejor entonces de la vida. les voy a pedir un favor. Activemos la cámara todos los que la podamos activar en este momento. Las mujeres, si no se han peinado, si no se han maquillado, no importa, tranquilas, no se preocupen. Yo tampoco me he maquillado y tampoco me he peinado. Bueno. Y quien va manejando, cuidadito, que va manejando y de pronto se me accidenta. Bueno, por aquí los tengo casi a todos. Bueno, la mitad. Por favor, actívenlo. El mensaje del colibrí. Entonces, hagamos de cuenta, yo soy uno de esos colibrís. Y siempre termino mis clases con esto. Primero pidiéndoles el favor de diligenciar el cuestionario de autoevaluación, que es nota, obviamente, y el de evaluación del docente, que, digamos, me sirve a mí para mejorar, porque a ellos les pido que me critiquen o que me valoren algunas cosas positivas que hubiese podido tener el módulo. Pero lo que yo digo, lo más importante en un tema de capacitación y de formación, y los que somos docentes y los que nos gusta esto, a los que nos encanta compartir este tipo de escenarios, es enviarles a ustedes un mensaje más allá de que el término para recurrirse a 10 días, más allá de cómo se tramita una demanda, más allá de cuál es el requisito para la demanda, más allá de cuál es el medio de control. Eso, digamos, puede sobrar. El mensaje más importante que nosotros tenemos que mandarles a ustedes es: señores, la única forma de perfeccionar nuestro conocimiento y de perfeccionarnos profesionalmente es siendo juiciosos y siendo responsables. Leer, nosotros que somos abogados, estamos en el derecho, tenemos que actualizarnos día a día. Todos los días nos cambian las normas. Mire, ayer nos aprobaron una nueva ley, en enero nos sacaron una ley de acción de repetición, el año pasado a mitad de año una de un recurso extraordinario, a principio de año la modificación al código. Es decir, permanentemente nos están cambiando, permanentemente nos está saliendo jurisprudencia. Entonces, estudiemos juiciosamente, a conciencia, ¿sí? Seamos responsables en lo que hagamos y sobre todo tengamos ética en nuestro ejercicio profesional, en nuestro ejercicio laboral, ¿sí? En nuestro desempeño como profesionales. Si hacemos eso así, ténganlo por seguro, señores, que la vida los va a premiar y la vida les va a dar lo que ustedes necesitan para sobrevivir dignamente como profesionales. Algunos llegarán a escalones más altos, otros se quedarán en la mitad. Digamos que no todo el mundo puede ocupar los escalones altos, ni en la judicatura, ni a nivel profesional, ni a nivel político, pero todos podemos llegar a cierto nivel. El ejercicio de nuestra profesión lo permite, y si lo hacemos con ética, con responsabilidad y con disciplina, la vida nos va a premiar. Si por el contrario no cumplimos esas pautas de ética, de responsabilidad y de disciplina, pues muy seguramente alguno que no lo haga va a subir rápido y sube como palmera, ¿sí? Y sube a lo más alto, pero también muy seguramente desde lo más alto va a caer como un coco, ¿sí? Entonces, qué bueno es que cuando uno está frente a las personas, frente a la familia, frente a los hijos, frente a los amigos, pueda tener la frente en alto y decir: yo soy un buen profesional, yo doy ejemplo, yo cumplo mis responsabilidades, yo soy disciplinado, yo hago las cosas con ética y no tengo rabo de paja en relación con el ejercicio de mi profesión. Obviamente en sus temas personales pues yo no me meto, cada cual, digamos, hará en sus situaciones personales, pero por lo menos en nuestro ejercicio profesional debemos dar ejemplo, y los abogados estamos llamados a dar ejemplo porque se supone que somos los que coadyuvamos en la aplicación de las reglas sociales, de las normas de convivencia, y pues somos los que tenemos que dar ese ejemplo, y debemos ayudar a culturizar a las personas que no conocen de leyes, que no tramitan, que no están, digamos, día a día trabajando en este tipo de asuntos, que por lo tanto no saben que es un derecho de petición, no saben que una cosa es el gobierno, que otra cosa es el Congreso, que otra cosa son los órganos de control.
Entonces el llamado es, seamos buenos profesionales en el ejercicio, digamos, de nuestro cargo, de nuestro encargo, si es que nos dan un encargo específico para tramitar un proceso, pero también seamos buenos miembros de la sociedad y como profesionales tenemos ese deber. Somos unos pocos dentro de millones privilegiados que tenemos la oportunidad, primero, de tener una carrera profesional y segundo, de hacer especializaciones o posgrados. Como tenemos ese privilegio, pues devolvámoselo a la sociedad actuando rectamente con ella. Ese es el mensaje que creo que es más importante que yo les puedo dejar a ustedes al final de la clase, más allá de los términos, del procedimiento y de los medios de control. Eso otro se aprende, simplemente ustedes lean, revisen jurisprudencia, revisen doctrina y lo van a aprender. Estos mensajes son los que más les llegan y los que más les pueden servir en su vida. No me queda sino agradecerles a ustedes por haber compartido conmigo, por haberme aguantado estas horas, este tiempo, por haberme aguantado a veces los llamados de atención y por aguantarse los exámenes y las evaluaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad, ojalá los vea, digamos, con grandes logros profesionales. Seguramente yo los voy a ver en algún sitio y no me voy a acordar de ustedes. Ustedes en este momento normalmente aquí estuvieron entre 20 y 25 personas. Muchos ni siquiera habían prendido la cámara, primera vez que les veo el rostro, seguramente no me voy a acordar. Pero posiblemente ustedes sí se van a acordar de mí. Si en algún momento me ven, pues qué bueno cuando a uno lo saludan y dice, profe, usted me dio clase tal día, y le echan un piropo profesional a uno, como se dice, pues para uno es muy gratificante. Me recuerdan que yo les di clase, me recuerdan que tuvimos ese contacto y en lo que les pueda servir, con mucho gusto, tienen mi correo electrónico. Si quieren anotan mi teléfono, ahí se los voy a escribir. Yo normalmente atiendo llamadas y normalmente atiendo mi WhatsApp. Muchas veces me demoro un poquito en atender el WhatsApp o el correo electrónico, pero ahí queda disponible para que quienes quieran puedan contactarme si tienen alguna consulta y si yo les puedo ayudar, con mucho gusto. Les agradezco nuevamente. Nos vemos en una próxima oportunidad y les recuerdo todos los compromisos. 3 evaluaciones pendientes, la autoevaluación y la evaluación al docente. Todo tiene plazo hasta lunes 16 de mayo. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Que tengan un feliz fin de semana, señores. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por todo. Gracias, Doctor, Dios le bendiga. Excelente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Que estén bien. Con mucho gusto, Vanessa. Doctor. Bueno, con Gracias mucho por el gusto. tiempo.